una situación compleja, Agustín, y más teniendo en cuenta, obviamente, el contexto donde estamos pasando, ¿no? Con la pandemia del coronavirus, que si bien a nosotros, bueno, por suerte y gracias a Dios, también estamos, San Rafael, venimos exentos, pero bueno, no así en algunos otros puntos del país. Respecto a eso, bueno, la verdad que yo tengo una visión mucho más estricta, más ajustada a derecho, teniendo en cuenta que no podemos usar, primero, un contexto de pandemia para poder tapar algunas de estas cuestiones que básicamente no estoy de acuerdo. Acá hay que tener en cuenta primero que esto surge a raíz de una acordada de la Cámara Federal de Apelaciones. En esa acordada se dispuso que a raíz de, obviamente, del conflicto que ha generado la pandemia del coronavirus, se tomen algunos tipos de cumplimiento de las penas que no sean efectivamente de la prisión, de prisión efectiva. Entonces, ¿a qué se lleva eso? Obviamente, a la prisión domiciliaria. Pero esa misma acordada le indica a los jueces, por la Cámara Federal de Apelaciones, en lo penal, les indica a sus jueces que están por debajo en la escala jerárquica que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, dice taxativamente que no puede hablar o referirse a presos que tengan una condena mayor a 3 años, que no sean de violencia de género, que ya esté el cumplimiento de la pena, que haya pasado ya un plazo que quede poco para quedar liberado, entonces en este caso se podría otorgar. El problema es que estamos viendo, a raíz de varias denuncias, incluso por intendentes, por ejemplo, de San Miguel, que es un intendente del kirchnerismo, que mismo denunció que en su intendencia han liberado a ciertas personas que tienen una peligrosidad que es importante. Entonces yo considero que esto es muy importante también, acordarnos de la víctima porque obviamente para una postura de la doctrina el preso también es una víctima de la sociedad o de ese confinamiento social que lo lleva a delinquir, pero no menos cierto es que ha habido una víctima real que sufrió un delito y que hoy está bajo, o en muchos aspectos, bajo la nómina de esta pandemia, liberando y sacándolo fuera de contexto y muchas veces superando incluso las disposiciones de esta Cámara Federal de Apelaciones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Obviamente que tenemos que preservar la salud también de los presidiarios, de la población carcelaria, tomar las medidas para evitar cualquier contagio del coronavirus y más en los conglomerados más importantes de nuestro país. Pero no por eso vamos a liberar y vamos a poner en peligro también a la ciudadanía que está afuera, a las mismas víctimas. Hoy escuchaba, la verdad que fue una frase que me pegó mucho, decía que la liberación de un preso, lo de una víctima, ¿no? A un medio, la liberación de ese preso, de esa persona, era volverme a matar en vida. Entonces, ese aspecto también tenemos que ser muy cuidadosos. Y yo creo que, bueno, el presidente tomó una postura hoy de cambiar un poco el eje de la postura que había manifestado ayer, en tirar la pelota directamente al Poder Judicial, que es el que realmente está en el foco de la discusión y es el que va a resolver, y es el Poder Judicial, el juez penal, el juez de garantía, el que va a tener que, o las cámaras pertinentes, tener que ajustar su conducta, obviamente del presidiario que tiene su derecho, pero ajustarlo a la normativa, no excederse, no que sea una ola, una catarata de liberaciones, ¿no? Porque primero empezamos por personas que tenían o estaban sindicadas por conductas de por ejemplo, Jaime López, que son todos de corrupción. Entonces, y de hoy vamos avanzando no solamente en la corrupción, sino ya por delitos comunes y incluso muchos de ellos que son graves. Entonces, no podemos utilizar bajo el fundamento de que tenemos un peligro en la salud de la población carcelaria la liberación de estas personas. Y más cuando no se toman medidas para proteger también a esa población carcelaria. Claro, tal cual. Tal cual, porque bueno, no habría un protocolo en este caso para la víctima, ¿no? Como bien lo mencionabas vos recién. Sí, claro. Claro.
O sea, hay algo Claro, sobre, claro. se pone hincapié sobre el, digamos, el delincuente, pero no, bueno, ya que se libera en este caso un delincuente, bueno, hacer algo también sobre la víctima, o no sé, ya sea cuidado personal o lo que sea, bueno, por lo que haya sido obviamente imputada esta persona. Bueno, perfecto. Tal cual, no. Claro. Primero tenemos que tener en cuenta que, bueno, a ver, es un contexto complejo en el Sí. sentido de que no solamente nos pasa en nuestro país. Chile ha tenido ya, ahora creo que tuvo 2 motines en cárceles, Brasil también, España también, Italia. Sí. Obviamente que no podemos comparar nuestro sistema carcelario ni tampoco nuestro sistema de salud, pero si lo llevamos a esa comparación del sistema carcelario, también apliquemos la misma comparación con respecto a la prevención que se usa en el sistema carcelario, ¿no? Ataquemos el problema por ahí, démosle prevención dentro de la misma población carcelaria, cuidando obviamente y tomando todas las medidas, encerrando en distintos pabellones a aquellas personas que tengan que estén en una zona de riesgo, ¿no? Cosa de lograr un cuidado de ese preso, pero no darle libertad y poner en peligro a la misma sociedad, poner en peligro a la víctima, bueno, como pasó en este caso bastante resonante, que salió de la cárcel, mató y después terminó con un accidente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en ese sentido tenemos que cuidar no solamente a la población carcelaria, sino también a la población. Por algo esa persona fue condenada, fue a través de un proceso legal, con todas las garantías constitucionales, y fue reprimido con una sanción. Entonces, creo que tenemos que cambiar el foco de la visión y darle la prevención dentro del sistema carcelario, pero no poniendo en riesgo a la sociedad que ya está encerrada de por sí por las disposiciones normales. No los encerremos también por la presencia de un delincuente en la calle. Tal cual. Perfecto, Adrián, clarísimo. Entonces, queríamos obviamente conocer tu opinión al respecto y bueno, también hablar un poquito de lo que están haciendo, pero bueno, queríamos, ya que hoy es uno de los temas, por supuesto, a nivel nacional del día, claro, tal cual. Entonces, bueno, queríamos saber también tu posición al respecto. Sí, clara, es bastante básica, clara, en el sentido de que obviamente si se ajusta a la disposición que dicta, que estemos ante condenas de menos de 3 años, que no sean de peligrosidad, que no estemos hablando de delitos de violencia de género. Obviamente, bueno, tiene su derecho a cumplirlo afuera, cuidando su salud y atendiendo también la realidad carcelaria, que no la vamos a desconocer, que hacen de toda la vida. Las cárceles muchas veces no cumplen con disposiciones de salubridad y de cumplimiento con los derechos, con las normas de derechos humanos que internacionalmente se dispone o se impone, mejor dicho, para las cárceles. Pero en ese sentido tampoco podemos abusar de esa situación, porque si bien es una situación excepcional que permite, como hemos visto, el dictado de normas, de decretos de necesidad de urgencia, presidenciales, que nos limitan la libertad, porque realmente esto de permanecer en nuestros hogares, privados con ciertas restricciones en la libertad, son en la de circulación o del ejercicio del comercio, son restricciones de derechos. Entonces, que eso no nos permite una situación excepcional como la que estamos viviendo de emergencia. Pero no podemos utilizar esta situación para saltearnos y la legalidad en otros aspectos, ¿no? Como en este caso, liberar a una persona que fue legalmente condenada y que pone en peligro al resto de la sociedad. Bien, Adrián, bueno, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Adrián Reche, diputado provincial por la Unión Cívica Radical. Sabemos que también están trabajando mucho con respecto a algunos proyectos que tienen que ver y que, bueno, han cambiado, ¿no? Los proyectos, me imagino que ustedes venían trabajando con algo que después, cuando empezó a salir todo lo que tiene que ver con el coronavirus y demás, se tiene que replantear todo y bueno, empezar y hacer foco y priorizar lo que tiene que ver con la pandemia. Hay muchos proyectos con respecto a esto. Sí, Agustín, bueno, lo primero que hay que resaltar acá es que nuestra legislatura provincial en ningún momento dejó de sesionar. Inmediatamente el día anterior, o sea, la semana donde se pusieron todas las medidas, que fue la última sesión, allá la otra semana ya se contaba con todo el sistema
utilizando, ¿no?, la tecnología que está a nuestra disposición, todo el sistema para poder realizar las sesiones de manera virtual. Mendoza debe ser uno de los pocos lugares en el mundo que con restricciones a raíz de la cuarentena, ¿no?, obligatoria que se está cumpliendo, igualmente ha avanzado con su trabajo y ha dictado leyes. El trabajo en comisión sigue de manera normal. Toda la legislatura ha venido acompañando y funcionando, cumpliendo con nuestra Constitución, con esa división de poderes que, si bien hoy vemos concentrado el poder en el gobernador, concentrado el poder en el presidente, siempre está presente la legislatura como otro poder de contralor para mantener el equilibrio en una democracia. Por eso es tan importante también exigir que el Congreso de la Nación tenga su funcionamiento, porque es un contralor, un contrapeso al poder que se ha unificado en cabeza del presidente a raíz de esta situación. Pero siempre es bueno tener el contralor para que no se exceda en el ejercicio de su función. Entonces, en este sentido, Mendoza, hay que resaltar la labor de que no ha tenido interrupción con otro de los poderes que controla el Ejecutivo. No así, por ejemplo, nuestro sistema judicial, nuestro Poder Judicial, que sí ha tenido una merma en su trabajo, claro, obviamente porque son condiciones diferentes, porque el ejercicio del servicio de justicia en los edificios, en los palacios judiciales, lleva a una gran circulación de gente, entonces ha tenido mayores restricciones en pos de la prevención de la salud, tanto de las personas que acuden como a trabajar, como las personas que acuden por el mismo servicio de justicia. Pero hay que resaltar que, bueno, sí, se ha ejercido toda la labor de la legislatura, dictando normas, dictando leyes que acompañan a la función del Poder Ejecutivo Provincial, pero también un montón de iniciativas propias de cada legislador, ¿no? Por ejemplo, ahora el 1 de mayo ya iniciamos con el periodo de sesiones ordinarias, sí, donde vamos a tener el discurso del gobernador, que también va a ser vía online, vía streaming, utilizando toda la tecnología que está a disposición de cualquier ciudadano. Algo histórico va a ser, ¿no? Claro. Algo histórico, sí, sí. Tal cual. Y esto se permitió también, quiero resaltarlo, Agustín, haciendo un poco de historia, en la visión que tuvieron los constituyentes de Mendoza, es decir, los legisladores que en 1916 fundaron, determinaron nuestra Constitución provincial. Ya ahí previeron la posibilidad de que la legislatura de Mendoza, por algún inconveniente que en esa época se nos ocurre que puede haber sido previendo algún terremoto, sí, pudiese sesionar en otros lugares que no fuera en el mismo recinto del Palacio del Poder Legislativo. Entonces ya ahí ya mantuvieron la visión, y que hoy nos permitió a nosotros, los legisladores, de esta manera poder seguir sesionando y poder seguir funcionando de manera ininterrumpida. Qué increíble, qué bárbaro. Claro, uno nunca se hubiera imaginado que bueno, que lo iban a tener que utilizar ustedes, algo que ha sido que está escrito desde hace tanto que bueno, en este caso bueno, ustedes son quienes lo están llevando a cabo y que bueno, el próximo 1 de mayo entonces va a ser de esta manera como el gobernador va a dar su discurso también. Con respecto a bueno, algunos proyectos, sabemos que están trabajando con el tema de insumos, sobre todo insumos para la policía y para aquellos ayudantes de fiscales que lo mencionabas recién, que tiene que ver con justamente, bueno, para hacerle el frente, por supuesto, a estas personas que están en este momento exponiéndose y para cuidarnos a todos. Tal cual. Acá hay que resaltar siempre la labor de hoy ya estamos con una mayor flexibilidad, ¿no?, en esta semana. Sí. Pero desde el momento cero hemos tenido trabajadores, tanto del servicio público como privado, las personas que atendían en el supermercado, realmente que han estado expuestas y han permitido el funcionamiento medianamente de lo que es la sociedad, ¿no? Y en ese aspecto encontramos a los funcionarios policiales y a los ayudantes fiscales, que son los que están en las comisarías. Ellos, la verdad que, si bien el servicio de salud también hay que destacarlo, los enfermeros, los médicos, claro, pero por suerte todavía no hemos tenido, gracias a Dios, ningún caso que haya sobredimensionado la labor que tengan que cumplir. Pero no así la policía, que ha tenido que estar haciéndonos cumplir un poco esas disposiciones de guardarnos en casa, quedarnos en casa.
Claro. que tanto nos ha costado, ¿no? Porque como sociedad siempre por ahí nos cuesta cumplir la norma. Entonces hay que resaltar esa labor de quienes estaban al frente tratando de cumplir, no solamente que nos mantuviéramos como sociedad cuidándonos en nuestras casas, sino también con atendiendo el cúmulo de delitos normales que han ido ocurriendo, ¿no? Robos, demás cuestiones, porque la delincuencia tampoco se toma el descanso en épocas de cuarentena. Entonces, la verdad que ellos han estado al frente de esta batalla y como nosotros como medida dentro de la Cámara de Diputados solicitamos que el Ministerio de Seguridad dé las dotaciones de todos los elementos de higiene para las comisarías y para los funcionarios policiales y ayudantes fiscales. Eso fue un pedido, un proyecto de resolución que tenía como objetivo eso, que se pueda dotar, obviamente con todas las dificultades que hoy se tiene a raíz de todo el panorama económico que vive el país y la provincia, pero que se dote de todos los elementos necesarios de seguridad para no solamente el ayudante fiscal y la policía, tanto de prevención como de higiene, ¿no? Entonces eso apuntaba dentro de ese proyecto de resolución junto con otras medidas como era que el Ministerio Público Fiscal pudiese llevar, como te decía, en esta época de cuarentena la delincuencia no ha descansado tampoco, que pudiese llevar todo tipo de audiencias para resolver la situación procesal de manera virtual. Y bueno, y eso hay que destacar también que el sistema judicial penal ha avanzado mucho en este aspecto, incluso hemos tenido condena en estos días de delincuentes que en la Cámara Criminal le ha llevado toda una sesión virtual de lo que era el debate y los ha condenado. Tal cual, claro, sí, nosotros lo hemos estado hablando también, lo hemos estado publicando en nuestro diario y demás, porque bueno, se ha dado a conocer también y que es algo que ayuda, por supuesto, y que bueno, uno se va también amoldando, ¿no?, a la situación y está muy bueno que así sea también. Con respecto a Adrián, no sé si estás al tanto de unos dichos que tuvo Eve Casado, diputada, también por el PRO más precisamente, es compañera tuya, sí, claro, exactamente, sanrafaelina también, que justamente ha tenido, bueno, algunos dichos que han sonado como quizá en contra de lo que tiene que ver con el discurso del mismo gobernador, porque se metió con el tema de la cuarentena, diciendo que no es la manera, digamos, que se tendría que haber tomado en este momento, sobre todo por el impacto económico que está teniendo, y que además al no ser, digamos, en el virus algo comunitario todavía, algo que sobre todo no se debería haber tomado o que fue apresurado, el tema de la cuarentena. No sé si vos estás saltando de esto que ha dicho ella, sabemos que... Tanto, Agustín, la verdad que bueno, primero que la diputada Casado podemos decir que es palabra autorizada también para hablar, claro, porque es médica, ella sí. una profesión médica. Claro, sí. Lejos está de ser mi caso, por ejemplo, que yo tengo una profesión de abogado, pero ella, hizo esa manifestación y yo en parte coincido también. Yo coincido que en un primer momento estas medidas de encierro social obligatorio para cuidar nuestra salud fueron acertadas. Obviamente que tengo para acreditar algunas cuestiones que ha quedado puntualmente planteado, pero obviamente, pero lo digo con el diario del lunes, como comúnmente se lo dice, ¿no? Sí. ¿Por qué te lo digo esto? Porque realmente el problema, hemos visto que el problema viene exportado, o sea, viene de afuera. Nosotros deberíamos haber realmente cerrado las fronteras de nuestro país, haber hecho controles de ingresos, de cuales Ezeiza no se hizo. Fue en enero, en febrero, en los primeros días de marzo, todos esos supuestos controles que teníamos en Ezeiza no existían, no eran tales. Entonces, pero bueno, sacando esa crítica, vi bien que en tiempo prudencial cerraron, nuestro presidente dispuso junto con el acompañamiento de los gobernadores hacer toda esta cuarentena obligatoria, pero esto no puede ser por tiempo indefinido. Obviamente que ya una vez que habiendo controlado la circulación, tenemos que ir pensando, obviamente,
¿Por qué? Porque tenemos que ver dos cosas acá que primero quiero dejar en claro. Uno, este ganar tiempo es preparar todo nuestro sistema de salud, ¿no? Para que no haya un colapso, junto con todas las enfermedades de invierno, se sume el problema del virus, del coronavirus. Pero en esa atención, en ese ganar tiempo que se ganó, se disminuyó y se logró ese amesetamiento de la curva, tan famosa curva que hablan de contagio. Sí. La verdad que nosotros tampoco nos podemos olvidar de la otra cara de la moneda, que es la parte económica. Yo creo que la salud y la economía de nuestra sociedad van de la mano, no es una u otra, no podemos hacerlas poner en contraposición, porque realmente vamos a la destrucción de una y vamos a tener más muertes por la destrucción económica que por el propio virus. Entonces, primera, para aclarar, tenemos una etapa que se hizo bien, que se cumplió, se cerró, logramos disminuir ese contagio, evitamos ese contagio comunitario, bueno, como nos ha pasado, gracias a Dios, en San Rafael, que ya llevamos 40 días sin un caso, porque bueno, realmente el de Jaime Prat ha sido hasta dudoso, ¿no? Exacto, claro. Pero volviendo a ese tema, ya tenemos que empezar a tener un proyecto para adelante, un programa, realmente tenemos que planificarnos de una cuarentena inteligente, siempre insistiendo con aquellas personas que tengan problemas, que estén en este rango de riesgo, cuidándolas, cuidando a nuestros niños, pero tampoco podemos frenar de golpe la economía y no activarla, porque el daño realmente va a ser mucho más grave que si nosotros tuviéramos todo abierto. Entonces, la verdad que coincido con la postura también de la doctora, que todo tiene su etapa. Ya tenemos que empezar a tener una etapa de planificación. El tiempo se ganó, se logró frenar esta curva, se logró mejorar el sistema de salud, dotándolo con mayor equipamiento, que era por ahí la falta eterna que tiene nuestro sistema de salud, ¿no? Logramos ese ganar tiempo, pero también tenemos que tener en cuenta el funcionamiento económico de nuestra sociedad, porque no podemos frenar de un día para otro. Tal cual. ¿Y pensás que lo que se ha decidido ahora con el tema de la flexibilización, esto puede llegar a ayudar de a poquito, bueno, ir remontando un poco lo que tiene que ver con la economía? Sí, yo creo que siempre va a haber un cambio que se va a notar en nuestra forma de desarrollo normal, ¿no? Sí, a cambiar todo. Esta medida de distanciamiento, de higienizarnos permanentemente las manos, de tener mucho más cuidado con ciertas cosas, es algo que nos va a quedar ya grabado y nos va a cambiar nuestra forma de ser normal que veníamos trayendo. Tal cual, sí. Entonces, obviamente que esta apertura, con los cuidados pertinentes, con las restricciones que estamos teniendo, es un beneficio al estar totalmente cerrado. Pensemos nosotros que teníamos rubros comerciales, profesionales, que absolutamente no tenían ningún ingreso y que el ingreso lo generan día a día. Venimos con 10, 15 años de caída en nuestra economía, donde no venimos bien, y a su vez ese parate era terminar de asfixiar y de ahogar a un montón de actividades. Entonces, por lo menos esto genera ya un movimiento en nuestra economía, ¿no? En un montón de personas que realmente estaban muy preocupadas y se estaban enfermando más por el encierro, por la preocupación, que por el virus. Entonces, claro. Lógicamente que no tenemos que perder el foco de todas las medidas de prevención, de precaución, de seguir insistiendo en el cuidado, en que entendamos que tenemos que cuidarnos, de tomar ciertas medidas, que ya no es lo mismo que antes, pero de esta manera nosotros podemos mantener un funcionamiento de la economía que cuide también la situación y la salud de todos, y el funcionamiento, ¿no?, de toda la sociedad y del Estado mismo. Bien. Adrián, te agradecemos, no queremos robarte más tiempo, nosotros nos estamos quedando sin tiempo también. Bueno, nos han quedado varios temas por allí dando vueltas, sabemos que están trabajando muchos con muchos proyectos, pero que bueno, ya vamos a tener tiempo seguramente de desarrollarlos más adelante, porque sabemos que siempre que nos ponemos en contacto con vos, sos muy amable y siempre podemos salir al aire para charlar sobre todos los temas. Así que te agradecemos mucho.
Yo le agradezco a usted, Agustín, porque la verdad que bueno, es un placer poder también comunicar, ¿viste?, toda la función que se viene realizando, todas las tareas, dar la opinión también, que es tan importante, Tal cual. dar otra visión de un montón de cosas que por ahí son controvertidas, pero vale la pena discutirlas y ponerlas sobre el tapete, así que siempre agradecido a ustedes. Bueno, Adrián, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y a cuidarse mucho. Un abrazo y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Chau, chau. Adrián Reche, diputado provincial por la Unión Cívica Radical, quien